Buenos días, querida iglesia y queridos amigos que estáis con nosotros en esta mañana de domingo. Vamos a compartir la palabra del Señor y espero que sea de gran edificación, que nos aclare muchas cosas y que el Señor nos hable, que es lo importante. Vamos a orar en esta mañana, ¿te parece? Eterno Padre, podemos dirigirnos a ti. Gracias por Jesucristo en esta mañana. Te rogamos que tú nos hables, que por tu Espíritu Santo te reveles a nuestras vidas y nos dé entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir con todos vosotros en este día. El título del mensaje es El sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Vamos a leerlo. El apóstol Pablo escribe a los filipenses, a la iglesia de Filipo, y dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En primer lugar, quiero compartir un poquito sobre el sentir. El sentir. Los versículos anteriores a estos que acabamos de leer, podemos ver al apóstol Pablo exhortando a los filipenses a que vivan en armonía, a que dejen a un lado las discordias, a que se despojen de sus ambiciones personales, de ese deseo de sobresalir, y que tengan en su corazón un deseo humilde, generoso, de servir, como fue la esencia de la vida de Jesús. Su exhortación final y suprema consiste en señalar el ejemplo de Cristo. Para verlo mejor vamos a leer dichos versículos, son los anteriores, Filipenses 2, 3 y 4. Vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces ya en el versículo 5 dice el apóstol Pablo: Haya pues en vosotros este sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Bueno, tengo que decir, hablando de este sentir, que este capítulo 2 de Filipenses es una de las porciones más importantes, escucha bien, más importantes de peso doctrinal que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que vamos a prestar mucha atención. Yo voy a tratar de compartirlo de forma breve, sencilla, pero este asunto y este tema es de dimensiones enormes, ¿de acuerdo? Porciones de la palabra que doctrinalmente son de las más importantes del Nuevo Testamento. En el lenguaje de los cristianos evangélicos, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez o hemos dicho: tengo un sentir. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, verdad? O lo hemos dicho: tengo un sentir. Y luego le añadimos: tengo un sentir de Dios. Y bueno, luego habría que ver si es de Dios o de quién es, porque a veces decimos que tengo un sentir de Dios para darle fuerza a mi opinión, para darle fuerza a mi posición, para darle fuerza a mi percepción. Y muchas veces esa posición está luego demostradamente equivocada. Es triste que muchas veces entre los cristianos nos distanciamos y hasta nos enfrentamos por nuestros sentires. Podríamos decir que se arma una guerra de sentires.
Y claro, cada uno dice que tiene un sentir de Dios, pero los frutos son los que delatan nuestra carnalidad, aunque esté disfrazada de espiritualidad. Si un sentir es de Dios, no nos puede separar, no nos puede enfrentar y no se pueden ver manifestaciones de la carne, del ego, del yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pablo nos enseña la clave y el camino para no equivocarnos. Y es por eso que le enseña a los filipenses y nos enseña la palabra a ti y a mí hoy, a que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando dice aquí haya pues este sentir, en otras traducciones de estos versículos, habla de estructura mental, habla de actitud. Haya pues este sentir, haya pues esta actitud que hubo en Cristo, esta estructura mental, esta forma de pensar, estos sentimientos que hubo en Cristo, así también, le dice el apóstol a los filipenses, tenedla vosotros, haya esto en vosotros. Este es el primer punto del mensaje, hablando un poquito para entender algo más y mejor acerca del sentir, el sentir. Bien, en el punto número 2, vamos al punto número 2, tengo que decirte que en el Nuevo Testamento tenemos, sobre todo hay 4 capítulos que son fundamentalmente cristológicos. Cristológico significa o quiere decir que habla de la persona y de la obra de Cristo. De ahí viene cristología. Quien estudia teología estudia también, hay una asignatura que es cristología y habla sobre la persona de Cristo, aprendemos de la persona de Cristo y de la obra de Jesucristo. Bien, hay 4 capítulos fundamentalmente que son cristológicos. Uno de ellos es Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, no era un Dios, era Dios. Cristo tiene características y atributos de una persona divina. Cristo es omnipresente, Cristo es omnisciente, Cristo es omnipotente, es inmutable, etcétera, etcétera. Son rasgos y atributos de una persona divina. En Juan capítulo 1 podemos ver ahí al Cristo incomparable, Cristo grandioso. También en otro capítulo es Colosenses capítulo 1 y habla que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es la representación y la manifestación del Dios invisible. Podríamos decir que el Dios invisible se hace visible en la persona de Cristo. Aleluya. El Dios invisible se hace visible en la persona de Cristo. Cuando el apóstol Pablo va a Atenas y predica a los griegos viendo que había tanta idolatría y tanta búsqueda de un Dios verdadero y los griegos pues adoraban de todo tipo y diversidad de dioses, el apóstol Pablo se fija que hay allí como un pedestal que ponía al Dios no conocido. El apóstol Pablo dice la palabra de Dios que se enardecía en su interior al ver todo lo que estaba viendo, y cuando ve al Dios no conocido se puso a predicarle y les dijo: a ese Dios no conocido es al que yo quiero predicar. Bueno, ese Dios no conocido, ese Dios invisible, aleluya, esa imagen del Dios invisible se hace visible en la persona de Jesucristo. Luego otro capítulo lo encontramos en Hebreos capítulo 1, también cristológico total. Jesús es el que ha pronunciado, aquí podemos ver a Jesús pronunciando el discurso final de Dios. Dios había hablado de muchas maneras, en muchos tiempos a los padres, por los profetas, incluso por medio de la creación, pero por último y finalmente nos ha hablado, dice Hebreos capítulo 1, por el Hijo. Todo lo que tenía que decir lo ha dicho por el Hijo. También vemos aquí en este capítulo 1 de Hebreos que dice que Jesús es el resplandor. Escucha bien, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y otro cuarto capítulo que estamos diciendo cristológico es el que estamos compartiendo en esta mañana. Filipenses capítulo 2, tremendo. Vuelvo a reiterar y remachar que doctrinalmente es de la enseñanza
con más peso y más importante de todo el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Ahora en un punto número 3, nos dice, vamos a ver, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Y cuál es ese sentir desarrollado y qué es lo que hace? Bien, dice, quien existiendo es un participio en el que el tiempo no cuenta. Interesante. Habla de un estado en el que nuestro Señor eternamente ha existido. Cristo nunca comenzó a existir. Es decir, Él jamás fue engendrado en lo que respecta al origen de su ser. Hay un par de versículos, 3, que habla que Cristo fue engendrado. Pero está en un contexto y habla acerca de su resurrección. ¿De acuerdo? También dice que existiendo en forma de Dios, aquí la palabra que usa el apóstol Pablo es del griego morfé o morfé. Es decir, habla de su esencia inalterable, de divinidad, de su naturaleza. Alguien podría despojarse de su forma, pero no de su naturaleza. Ahora, ¿cuál es esta forma de Dios? Bueno, esta forma de Dios es su majestad imponente, soberana. Imagínate que Dios hubiera venido a nosotros, al mundo, a esta tierra, con su majestad imponente y soberana. A esta forma gloriosa, podríamos decir, renunció el Señor de la gloria. Renunció. En Juan 17:5 podemos ver, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Algunos eruditos de la Biblia, estudiosos de la Biblia, dicen que no fue tanto un milagro el ver a Cristo unos minutos o un tiempo parcial en el monte de la transfiguración con esas vestiduras blancas, brillantes. Dicen los estudiosos, ese no fue realmente y verdaderamente el gran milagro. El gran milagro fue que un Dios tan poderoso, un Dios glorioso, estuviera 30 años en una vida mortal como hombre sin la majestad imponente del Dios del Sinaí. Eso es un milagro. También dice aquí, no consideró en forma de Dios, dice, quien existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios un premio al que aferrarse, como algo a que aferrarse, como que este es mi puesto y yo no lo suelto. No lo suelto. Me agarro aquí. Recuerdo que estuve con mi esposa y con Samuel Belle y Eva, pastores de Vinarós, nos llevaron a un castillo. ¿Dónde era, cariño? Era en Peñíscola, ¿verdad? En Peñíscola, donde estuvo el Papa Luna. Y el guía que nos fue enseñando el castillo nos dijo que en aquel tiempo había un conflicto tremendo en el que había 3 papas. Uno en España, otro en Italia, otro en Francia. Y nos enseñó un lugar desde donde el Papa Luna, aquí en Peñíscola, se asomaba dirigiendo su vista hacia el mar, y desde ahí él excomulgaba a los otros papas que eran falsos, porque el papa verdadero se consideraba él. Y entonces, este papa, llamado también Benedicto XIII, dicen que cuando iban a echarlo de allí, de aquel lugar, de ese castillo, se puso tan empeñado, tan posicionado, que decía, de aquí nadie me mueve. Cuentan que de ahí, nos explicaba este guía, que de ahí viene la expresión, se ha puesto en sus 13, no se mueve de ahí, como era Benedicto XIII y esa actitud. Bueno, eso refleja mucho nuestro carácter. ¿Cuántas veces nos ponemos nosotros en nuestras 13 y no hay quien nos mueva y nos agarramos a un puesto, nos agarramos a una posición, nos agarramos a algo que ni es nuestro, que es prestado? Y a veces nos agarramos como si, la actitud de Cristo no es esa. Él, siendo de verdad igual a Dios, no estimó no consideró el ser igual a Dios
como algo al que aferrarse, como un premio al que aferrarse. Qué distinta la actitud, ¿verdad?, del diablo, que podemos ver en la palabra de Dios, cómo trató de escalar, encaramarse y usurpar el trono de Dios. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva también, y si no hubiera sido Adán y Eva, seguramente habríamos sido nosotros. ¿Por qué comieron el fruto prohibido? Primero, antes de comer y tragar el fruto prohibido, comieron y se tragaron la mentira de que haciendo eso serían abiertos sus ojos y serían como Dios. Mira lo que había ahí en ese deseo, ser como Dios, querer una posición que no era suya. No consideró el ser igual a Dios. Ser igual a Dios equivale literalmente a ser las mismas cosas que Dios es. Te voy a leer 2 versículos, te voy a citar 2 versículos bíblicos. Colosenses 2, versículo 9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiero repetirlo porque es poderoso y tiene un peso impresionante. Porque en él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Juan 14:9, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No consideró el ser igual a Dios, sino que a sí mismo se vació, se despojó. Otra forma de expresarlo es que se vació. Puso como una cubierta, una tapa a sus atributos. Voluntariamente se limitó. No vino en su esplendor y en majestad. Se despojó de su gloria, no de su naturaleza, pero sí de su gloria. Y se humilló a sí mismo. No solo se despojó, se vació, sino que se humilló a sí mismo. Dice literalmente, se abatió. Literalmente dice, me llama mucho la atención, se empequeñeció a sí mismo. ¿Qué naturaleza, qué carácter, qué sentir, qué actitud, qué estructura mental hay en Jesucristo que nos muestra su grandeza y nos muestra el camino en que Él se empequeñeció a sí mismo? Todo lo contrario del ser humano, todo lo contrario a nosotros, que tratamos de agrandarnos, de posicionarnos de manera que no agradan a Dios, que no son correctas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen amén desde el salón de su casa? Es así, ¿verdad? Seguimos. A veces estamos muy dolidos, si somos sinceros, a veces estamos muy dolidos porque sentimos que nos han quitado o arrebatado algo que es nuestro. ¿Te ha pasado? O que nos han humillado en el trato, o que nos han desconsiderado, no me consideran, no me valoran lo suficiente, o que no es justo lo que están haciendo conmigo. ¿Cuántas veces has dicho alguna vez acerca de ti mismo, no es justo lo que están haciendo conmigo? Pero ¿sabes una cosa? Es que Cristo se despojó a sí mismo. Pero yo me pregunto, ¿qué clase de cristiano quiero ser? ¿Qué clase de cristiano quiero ser? La palabra de Dios me enseña que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y el apóstol Pablo está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este es el sentir, el verdadero sentir que Dios nos está mostrando en esta mañana. Dice también, tomando forma de siervo, se vació, se humilló, tomando forma de siervo. El verbo a sí mismo se hizo carne, Él se hizo carne. Y dice, haciéndose semejante, no igual, semejante, semejanza de hombre. Solo Dios puede hacer esto. Si me preguntas, ¿y eso cómo es? ¿Y cómo puede ser Dios a la vez que hombre y Dios perfecto y hombre perfecto? Fue Dios, amén, su naturaleza divina. Fue hombre, amén, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, amén. Pero cuidado, no un hombre como tú y como yo, no un hombre con tendencias pecaminosas y con cosas aquí estropeadas en las que tenemos que ser librados del poder del pecado. No es esa clase de hombre que vino Jesús.
¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo Dios puede hacer eso? Un Dios tan inmenso, tan grande, creador del cielo y de la tierra, se hace hombre. Yo no te lo puedo explicar, solo te puedo decir que Dios trazó un plan de salvación y nos muestra el camino con este sentir. Y solo el Señor puede hacer eso. Dios el Padre diseñó este plan. El Hijo ejecutó este plan. Y el Espíritu Santo es el único de aplicar este plan en nuestra vida. ¿Quieres tú el plan de Dios para tu vida? ¿Quieres tú el plan de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en lo que tienes que hacer, en lo que tienes que decidir? Y dice también, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la peor de todas las muertes, destinada para los peores delincuentes y asesinos. Hasta ahí bajó. ¿Cómo bajó Cristo? ¿Hasta dónde? Hasta ahí bajó, hasta lo más profundo, hasta lo más humillante, tomando forma de siervo, como cuando le lavó los pies a sus discípulos, que eso era una función destinada al siervo más insignificante de una casa, al más pequeño, al menos importante. Bueno, pues nuestro Maestro hizo eso, tomando esa forma de siervo. Y punto número 4, para terminar el compartir en esta mañana, que yo no me veo ni digno de compartir esto, pero tengo que compartir de Él. No estoy compartiendo de mí, no estoy compartiendo de lo maravilloso que es la iglesia evangélica, no estoy compartiendo acerca de nosotros. Como dice el Salmo, y a veces cantamos en la iglesia, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Es que lo único que podemos hacer es compartir la palabra creyendo que tiene poder en sí misma. Yo quiero compartirte esta enseñanza del Nuevo Testamento, quiero hablarte de Él, el sentir de Cristo, no de nuestros sentires, no de tu sentir, no del mío, que muchas veces chocan carnalmente. Estamos compartiendo del sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Él bajó, se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, lo más profundo. Y por eso este punto número 4 que comparto habla de la exaltación de Cristo. Como Cristo bajó hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo, por lo cual también, dice Pablo, es decir, por haberse abatido hasta obedecer, hasta la muerte de cruz, Dios le literalmente superexaltó. Me encanta. Yo sé que esta expresión creo que es muy de los jóvenes. Superexaltó. Suena ¿verdad? A un lenguaje de campamentos de jóvenes, campamentos cristianos, de letras de canciones cristianas que entiendan los jóvenes, que entiendan los niños. El sobrenatural, el superexaltó. Pues sí, Cristo se humilló tanto que Dios lo superexaltó. Es decir, no cabía mayor exaltación, no cabía mayor exaltación. Y le otorgó literalmente el nombre que está sobre todo nombre. Así lo dice literalmente. Aquí leemos nuestra versión Reina Valera, le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero literalmente dice el nombre, no un nombre, el nombre que está sobre todo nombre. Ese nombre es único. ¿Cuánto le dan gloria? Ese nombre es incomparable. Es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús, del hebreo Yeshua. Dios salva, Dios salva. Y yo le doy gracias aquí en el salón de mi casa que Dios me ha salvado. No por mis obras, no por lo que yo he hecho, no por lo que yo me merezco, no por lo que yo soy, sino por quien Él es. Y le doy gloria al Señor, mi Salvador, mi Señor. Y es un nombre que ya tenía adjudicado desde antes de nacer. En Lucas 1:31, en el anunciamiento del ángel a la Virgen María, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús.
que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ¿sabes una cosa? Al llevar a cabo la obra de redención, tomó mucho más sentido soteriológico. Eso significa, habla de la salvación, en términos de salvación, en teología, salvación. Esa salvación toma mucho más sentido cuando Jesucristo cumple todo lo que Él había venido a hacer, esa obra redentora, ese morir en la cruz por nosotros y resucitar al tercer día. Y entonces, como Jesucristo se humilla hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo, que Dios le da el nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble, escucha bien, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y tengo que decirte que esta sumisión universal tiene un alcance escatológico, es decir, hablando de los últimos tiempos. Todos, quieran o no quieran, van a tener que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Querido hermano en la fe, querida hermana, querido discípulo de Jesucristo, dale gloria a Dios ahí donde estás, porque tú estás doblando tus rodillas ahora y confesando que Jesucristo es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y a ti y a mí se nos ha concedido el gran milagro de poder ver, de que nuestro entendimiento, el velo del entendimiento, ha sido descorrido y hemos podido ver la luz y nos ha sido revelado, aleluya, quién es el Señor, y hemos podido arrepentirnos. Gloria a Dios por el don del arrepentimiento, bendito don, el don que nadie pide. Todo el mundo pide dones, pero nadie pide el don del arrepentimiento. Y hemos podido decir, Jesucristo, me humillo, me postro ante ti, ante tu santidad, ante tu majestad, y reconozco que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero decirte que un día, aún los rebeldes, los que no tienen en cuenta a Dios, los que le insultan, los que blasfeman, los que van en contra de Él, un día van a tener que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Tenemos un privilegio los cristianos, y tú que nos ves por televisión, Dios te quiere conceder ese privilegio también de hoy voluntariamente rendirte al Señor y reconocerlo, reconocer al Señor. Y dice, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre. Es una de las 5 solas de la Reforma. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Eterno Padre, te damos gracias. Gracias por tu ejemplo. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por el Nuevo Testamento. Gracias por esta herencia. Gracias por la palabra. Gracias por el sentir, la actitud, la estructura mental que hay en ti, esos pensamientos, esos sentimientos. Reconocemos que eso no es nuestro. Eso es tuyo, Señor, pero nosotros queremos tenerlo. Tus hijos y tus hijas claman a ti en este día. Tu iglesia clama a ti en este día y te dice, Señor, ayúdanos. Asístenos por tu Espíritu Santo a poder tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este mismo sentir, esta misma actitud. Te lo pedimos todo, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.